Bueno, volvemos aquí, por favor, agua, porque esto está aquí caliente el tema. Yo quería simplemente, antes de entrar otra vez a debatir, ver o leer cosas de esta misma ley nueva que se aprobó, y para llegar a la conclusión que es la misma ley que teníamos antes. Entonces, dice, esta ley no busca crear una cátedra, es decir, no se van a adicionar horas en los planes de estudio. Primero, el objetivo de la ley, como lo aprobó el Congreso de la República, es hacer evidente la enseñanza de la historia como una disciplina integrada a las ciencias sociales. Punto, que es lo que está. ¿Sí? Tercero, la enseñanza de la historia debe ser integrada a las ciencias sociales y esto debe ser explícito en el currículum de cada establecimiento educativo, que es como está. A los lineamientos curriculares. A los lineamientos curriculares. La ley implica la creación de una comisión asesora para enseñanza de la historia, la cual contará con diferentes actores de la comunidad, como son los docentes, la academia e historiadores con trayectoria, de la cual forma usted parte. Que también yo creo que sería bueno abordar, porque este tema de la comisión que se sienta puede ser también bastante complicado. Pero yo quería volver a un poco poniéndole picante al tema, a por qué volvimos al mismo sitio. O sea, usted había dicho que había un temor a la historia. Sí, incluso se expresa en lo que dice Jorge Orlando ahora, que dice, pues, aquí se ha desarrollado en ciertos sectores una idea de que es que hay que estudiar, como en otras cosas, una idea, una historia, pero sí bien entendida, es como lo entiende un sector, y que la historia entonces es politizada, per se, lo cual es falso. Por ejemplo, yo cuando era niño y joven, estudié la historia más politizada que he estudiado en la historia de Colombia. Que es la de Justo Ramón, Eugenio León, donde los liberales eran malos y los conservadores eran buenos. Y eso no es politización. Evidentemente, después vino una, con los movimientos de los 60 y todos los cambios sociales, y hubo diferentes versiones de la historia. Unas de izquierda, otras de derecha, otras de centro. Yo le oí a Álvaro Gómez, con quien peleé mucho y hice al final una buena amistad, un hombre importante como intelectual, mucho, indudablemente. Y él se quejaba, digamos, pero pero es que nosotros los conservadores, ¿por qué no escribimos la historia? Pues escríbanla. Es decir, pero aquí hay una cosa, como un miedo, por una parte creo que es como a que se destape una cosa, como que hubiera algo detrás. Y segundo, de perder el control. Porque es el control ideológico y el control de una sola visión. Claro, así pienso yo que esa es la razón. Y a eso se unen como esos pactos internacionales terribles. Pues yo considero terrible que se excluya la historia, por ejemplo, y políticas oficiales, como por ejemplo en conciencias. Sí. Es decir, está muy bien que se ayude, que el país necesita mucho más, con las matemáticas, por supuesto, pero que no se abandone la historia ni las ciencias sociales. Por el hecho que son las pruebas cenicientas. No exactamente. El punto específico de historia. Hay una razón política, mejor dicho. Hay una razón política. Bueno, política en el gran sentido de la palabra, no digo pues... Yo me acuerdo de este debate entre Germán Arciniegas y Colmenares. Y Colmenares. Y con Calmanovis. No, y Calmanovis, mi cuñado, sobre la cátedra de historia de un libro que habían hecho de mi hermana con Salvador. Ese debate de la cátedra se empezó a dar en toda la década de los 80. Que fue cuando entró precisamente el gran conflicto de dos formas de investigar la historia y también nuevas propuestas de su enseñanza, ¿ya? Que precisamente fue la época en que Germán Arciniegas publicó el artículo La historia a patadas, ¿cierto? Gabriel Melo Guevara publicó sobre la oveja descarriada, y precisamente... Álvaro Gómez escribió cuatro artículos contra mis libros. Uno decía cómo se escribe la historia con basura. ¿Cómo se escribe Álvaro Gómez? Sí, yo los tengo, con quien tuve buena amistad al final de su vida, un hombre muy importante. ¿Qué le decía usted? Los tengo coleccionados, por supuesto. Uno, recuerdo, cómo se escribe la historia con basura. A propósito de un libro inicuo. Algo más sobre un libro inicuo. Otro, que no podía saber cómo era porque puso el editorial en signos chinos. Es decir... Pero era un hombre de combate, es decir, y se necesita un hombre de derecha, que está bien, era el debate ideológico por lo menos. Ahora son
Aquí no hay debate, sino enemigos. Yo pregunto, permítame que yo quisiera, yo en ese punto sí estoy muy de acuerdo y voy a enfatizar quisiera, esa idea. pero permítame volver brevemente a su afirmación. Claro. Creo que necesitamos conocer más de cerca, uno, la experiencia de los maestros en la enseñanza de la historia. Y allí se va a dar cuenta cómo, con una didáctica diferente a la que usted propone, se puede empezar a enseñar a pensar históricamente desde muy temprana edad, con otras categorías que no necesariamente envuelvan el presente con el pasado o el ayer con el hoy, que ciertamente un niño de 5 años no alcanza a comprender. Pero como decía yo, hay otros métodos que ligados a su cotidianidad permiten hacerlo. Y podemos recurrir a ese tipo de investigaciones también desde la didáctica de las ciencias sociales y de la historia específicamente sobre eso. Que hay autores muy reconocidos que han discutido justamente el tema, que no es asunto de hoy, ya ha estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo y que yo invitaría a leer Carretero, entre otros, con quien se puede discutir además. Que representa el enfoque que yo he planteado. Que podemos plantear. Pero traer, por ejemplo, el himno nacional, es que el himno nacional es otra cosa. Y nos metemos a otra historia del himno nacional que nace de una poesía y que nace en un momento determinado. Yo quisiera una intervención. A decir, mira, nosotros hicimos un trabajo con niños de 5 años, durante 3 años, y con niños de primaria, ¿ya? Y eso que tú estás comentando de que los niños no comprenden la temporalidad cronológica, es cierto. No comprenden el tiempo cronológico. Pero es que existen otros tiempos. Está el tiempo personal, el tiempo natural, el tiempo social. Claro. Y esos tipos de tiempo son históricos. Y esos tiempos, esas formas de medir el tiempo, sí la tienen los niños. Sí saben cuándo fue su cumpleaños y sí saben cuándo viene el otro cumpleaños. Y tienen una comprensión de tiempo muy clara. Y saben, comprenden muy bien el cambio y la transformación. Y comprenden muy bien el cambio y la transformación que es propio del pensamiento histórico. Y comprende también claramente la continuidad. Y por supuesto, si se le va a enseñar que el descubrimiento eso nada que ver. Fue en 1492, es que eso no es enseñar historia. Ni menos enseñar a pensar historia. No, eso nada que ver, por supuesto. Ni al perro leoncico. No, ni al perro leoncico. De otra frase. Déjame desarrollar una idea. Ahí sí me toca a mí. Pedro decía el libro que yo estoy en tercero elemental y se me grabó. Diga. Que Pedro de Heredia era pendenciero y desnarigado. ¿Ah, sí? Y yo decía pendenciero, para mí era como sinónimo de pendejo. Y yo decía, pero un tipo tan importante, ¿cómo va a ser pendenciero? Desnarigado supe después, cuando estudié medicina legal, que era el que le faltaba un pedazo de nariz porque le había pegado con una... Pero sí, son frases que se quedan. Pero precisamente nadie pretende volver a estudiar la historia así a estas alturas de la vida. Ahí sí pido. Mira, yo voy a partir de esta última afirmación y voy a estar muy de acuerdo con un planteamiento del profesor Tirado, pero voy a discrepar de este primer planteamiento. No es un problema didáctico, no es un error creer que mediante didáctica se resuelve un problema que es del desarrollo cognitivo del niño. Es que el niño no tiene pensamiento relativo, es que el niño ve absolutos, es que para el niño es mi amigo o mi enemigo. El niño que tiene ese tipo de desarrollo tiene una enorme dificultad para acercarse a las historias de tipo particular. Otra cosa, que es el trabajo de Carretero, y yo he trabajado con el equipo de Carretero, es trabajar los conceptos de tiempo histórico partiendo de los conceptos de tiempo personal. En eso estaría de acuerdo, pero llamo mucho la atención de que sin pensamiento hipotético, sin pensamiento relativo, no es posible comprender. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben cuántos de los jóvenes actuales tienen pensamiento hipotético deductivo? ¿Saben cuántos? ¿Qué es eso? ¿Saben cuántos? ¿Qué significa eso? Es decir, la capacidad de partir de una hipótesis y a partir de una hipótesis concluir una serie de cosas. Según las pruebas únicas que tenemos, que son
pues pueden ser discutibles. pruebas a ver? Dos. Sí, pero yo llamo la Pero es que atención el hasta ahí. problema no es solamente Pero con los niños, el es segundo, al ciudadano de ese punto, Álvaro, tú concluirías déjame que entonces introducir- un niño no tiene la capacidad de comprender una fábula. Un niño niño no tiene la capacidad de comprender una historieta, una historieta. Los estudios de desarrollo cognitivo nos muestran, mira, nos Egan, muestran que la educación, un minuto, ¿Cómo mira, vemos que no hay educación- experiencia en la enseñanza de la historia? yo solo me he dedicado Egan a eso. es uno de los pero- estudiosos número uno precisamente del pensamiento y el desarrollo de los niños. Este señor Egan hace una demostración bastante clara de cómo es importante leerle cuentos y leyendas a los niños, porque Es lo que yo precisamente hago con es mis lo que hijos. desarrolla el Un minuto, pensamiento un minuto, y desarrolla un minuto, las un correlaciones minuto. de espacio-tiempo Yo lo que les estoy y además diciendo, desarrolla más es elementos. que Entonces no las puede hacerlo. No. necesitamos Las historietas. Pero ¿qué es lo que no, quieras? no, yo lo que quiero decir es, necesitamos desarrollar el pensamiento. Por eso, Ese pero es el ¿cómo? sentido de la Hoy educación. necesitamos Hay muchas que cosas en desarrollar este el país. pensamiento no con asignaturas aisladas. Pero voy pero a eso es otra reivindicar, cosa, pero debate, voy a eso es otra reivindicar cosa. una idea del profesor Tirado. ¿Qué historia es la que necesitamos? Porque ese es parte del debate. Yo puedo narrar la historia de Jaime Garzón como un mujeriego, como un hijo de un borracho, como algunos están haciendo, o yo puedo narrarla como el libre pensador que puso a este país a pensar. Y en ese sí estoy totalmente de acuerdo. Este país le tiene miedo a que se hable cuándo empezó la corrupción, que no empezó con este gobierno. Este país tiene que reivindicar la tiene que historia reivindicar la historia y se tiene que enseñar historia. Claro Pues que claro. tiene que llegar a la historia, Creo que pero claro. no como punto de partida, sino como punto de llegada. hablemos todos. Los niños deben hablemos todos. llegar. A ver, Esa es Álvaro. mi idea. No, a mí me parece que una parte es la enseñanza de todo esto en los niños, pero yo lo ampliaría, es al ciudadano, que es de todas las edades. El ciudadano colombiano que fue, yo no digo que se educó, porque que sería una palabra muy grande, que pasó por la escuela hace 20 o 25 años, no tiene mayores nociones de lo que es este país. No la tiene. Y la que tiene, la tienes por los medios, en gran parte por una visión que en mi concepto, por supuesto, es tergiversada. Los héroes estos mafiosos. Sí, la historia de los castaños se la sabe esa por- es la que el Eso es ciudadano. totalmente La historia de Y yo los creo castaños se que la precisamente, aunque no historia. fuera sino Narco. para corregir La esa historia de tremenda Pablo Escobar. distorsión, es necesario que al ciudadano le llegue. Nadie pretende que sean profesores de historia, Ni que sean historiadores. sino que el ciudadano sepa cuál es su sociedad, de dónde viene, a qué puede tener su apego, que el juez cuando va a fallar tenga en cuenta que él parte de un conglomerado y no una persona que tiene un sueldo en abstracto. una identidad. Es la necesidad claro. de la historia. ¿Cómo se hace? Pues ya se verá. Lo que sí es Pero es cierto que es que ese no es se el hace problema. diluyéndolo. Ahora, que es que hay muchas cátedras. Entonces, pues la de Perogrullo, hay que quitar unas. ¿Y por qué quitan la historia? De pronto no será mejor una cátedra de tránsito que tú citabas hace No, no, poquito. es que son Es 15. eso. Pero, Es que tenemos, exactamente. mire, tenemos- Pero la autonomía de la historia, una historia de acuerdo al niño, que vaya al ciudadano y que lo identifique con su sociedad es absolutamente indispensable y no hacerlo es dañino. Puedo decir una cosa, yo fui digamos, parte de un programa que me hicieron hacer para escoger dizque, el colombiano, sí, el gran colombiano, perdón. Y claro, en otros países, por ejemplo, ese mismo concurso era a través de History Channel. Y a ese mismo concurso, en otros países, como por ejemplo en Chile y en Argentina, pues habían ganado San Martín y Bernardo Higgins, ¿no? Adivinen quién ganó. Álvaro Uribe. Y adivinen quién quedó segundo. Bien. Jaime Garzón. Jaime Garzón. No hubo ninguna perspectiva histórica. Digamos, independientemente, no estoy criticando quién ganó, sino que lo que más me impresionó es que la perspectiva histórica de la gente que votó Claro. no estaba incluida en su Y es que votación. mira, debemos ir un poco Sí. más allá, no solamente introducir y tener un área de historia dentro del currículo escolar, que no estoy tampoco diciendo que sea una asignatura independiente, pero tiene que primar el área de historia en el Pero currículo yo te escolar. pregunto a ti que tú estuviste desde el comienzo y estás en contra de lo que como quedó. ¿Qué posibilidades hay para que como quedó, sí, porque así quedó, sí, además se va a hacer esta comisión donde se van a otra vez a sentar en 2 años, otra vez a decir durante 2 años cuáles son las políticas educativas y cómo puede ser el pensum o con lo que se vaya a hacer.
o sea, ¿es posible volver a desarrollar, digamos, un espacio importante para la historia con todo lo que estamos diciendo aquí, con un desarrollo cognitivo? Bueno, ahí hay una cosa que es importante, y es de la ley de la ley 115 del 94. Y es que la ley 115 del 94 dice claramente que los colegios pueden desarrollar sus proyectos educativos institucionales. En ese marco y en ese orden de ideas, los colegios pueden desarrollar sus propios currículos, que es lo que prácticamente se están dando en algunos colegios. ¿Ya? Entonces, los colegios, en aras de esa autonomía que tienen, algunos están enseñando historia. ¿Ya? Claro. Lo sé porque los graduados nuestros están enseñando historia. Sí. ¿Ya? En el Instituto Pedagógico Nacional pero- empezamos a enseñar historia Entonces, independiente de otras áreas sí. desde cuarto de primaria. Entonces lo que pasa es Excelente. que hace falta que precisamente muchos colegios se apersonen de la ley, es decir, se apropien de lo que la ley les está ofreciendo. La ley es, en ese sentido a mí me parece extraordinaria, ley es muy en amplia. el sentido de que les da la posibilidad de crear sus propios currículos a los privados. a los colegios, todos. Y a los- a Eso todos, se llama a todos. autonomía. Entonces, en ese ámbito creería que sí se puede seguir desarrollando y sí se puede dar el elemento. El asunto, que sí, efectivamente no estoy de acuerdo con la ley, pero bueno, en medio de que no estoy de acuerdo cómo quedó y las transformaciones que le hicieron, por lo menos volvió otra vez la historia a figurar en el medio. Ya figura. Ya figura, ya, porque estaba totalmente Era subsumida NN. en ciencias sociales Sí. y no existía. Entre la geografía y la- O sea, entre Sí. cosas que no, de una cosa que se llama sociales. Sí. ¿Ya? De una cosa que se llama sociales, donde se enseñaba pues allá un poco de cosas. Por ejemplo, ¿a quién puede enseñar constitución política o quién puede enseñar democracia Sí, no sé sin historia. fundamentos históricos, por favor? ¿Cómo se puede enseñar economía en 11 sin una perspectiva histórica, por Dios? O sea, es decir, el pensamiento Claro, sobre- histórico está atravesando todo, debe atravesar todo el currículo y voy un poco más allá. O sea, no se trata de instalar nuevamente la ley de historia, se trata de educar históricamente a la población colombiana. Claro. Es decir, es una educación histórica la que necesita la población colombiana. No solamente la enseñanza, sino que esa educación histórica debe estar también y debe figurar también en el proceso de formación de los profesionales. Pero ustedes es decir, por eso también valora. debe Perdóneme. estar en los profesionales también. La gente termina el colegio, los muchachos, terminan con un área de sociales, hay una cosa pues extraña. ¿Quién termina en últimas formando Las políticos? universidades. No. ¿Quién es? Los noticieros, los medios de comunicación, Claro. la Mire, History Channel, o sea, tenemos no hay varias formación ahí de situaciones. los colombianos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que no le gusta de la ley? ¿Qué me iba a decir? Ah, no, pues que prácticamente quedó otra vez la historia subsumida. Ah, Sí. otra vez como antes. Vean, ¿Cómo antes? pasó de O sea, que- cadáver de NN a cadáver. Ya por lo menos Sí. se reconoce. O sea, ya se Pero- reconoce, ese es el eso es. avance. pero- Quedó Antes eso. era NN y ahora ya apareció el cadáver. Pero no hay que tener mucha esperanza en la comisión, Ah, no, porque claro. la comisión es consultora, no decide No el decisoria. lineamiento La composición curricular. también. Y la composición. Y la Y es, composición, ahí la sí, composición otro también. himno a la bandera. La composición también puede ser discutida, pero lo fundamental es que finalmente es el ministerio quien va a dictar el lineamiento. Y La también composición de se la conserva la autonomía de los colegios con el PEI. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Muchas Sí. veces el ministerio Eso ha es llamado válido. especialistas para construir lineamientos curriculares o para construir los derechos del aprendizaje, con los cuales tampoco estoy de acuerdo. Y lo dicta el ministerio. O sea, es como si Y se hubiera aplíquese. leído Lampedusa. Exactamente. Yo llamo la atención, María diría Jimena. una cosa además, Sí. es que en Colombia tenemos una norma que es el estatuto docente, que le permitió a otras profesiones diferentes de las licenciaturas el ejercer el magisterio. Y entonces tenemos, con mucho respeto por otras profesiones, maestros de ciencias sociales que no son ni licenciados en historia, ni licenciados en geografía, ni licenciados en ciencias sociales, y que terminan dictando sin conocer el área y siguiendo unos manuales en los cuales los investigadores y los educadores de historia tampoco hemos tenido intervención. Yo llamo la atención. Yo quería preguntarte algo porque les voy a preguntar, ya nos queda muy poco tiempo. Es probable que esta falta de historia nos haya, digamos, haya sido una de las razones por las cuales esta falta de pensamiento crítico en Colombia es tan aguda ahora, sobre todo, es que estamos en una situación bastante complicada y estamos como sociedad
muy poco munidos pues de una serie de elementos que las sociedades robustas, digamos, en la democracia, pues deben tener para enfrentar las redes sociales, las fake news. O sea, ¿es algo de eso hay? Le pongo un ejemplo. Vamos a cumplir 70 años del asesinato de Gaitán y el Bogotazo. ¿Qué tanto conocemos? Todavía seguimos condenando a los que llamamos los 9 abrileños o chusmeros del 9 de abril. No, necesitamos otro tipo de historia también. Si nosotros conociéramos la historia de la violencia en Colombia, estaríamos mucho más dispuestos a la convivencia. Si supiéramos el origen de los grupos paramilitares en nuestro país, tendríamos una concepción muy diferente en buena parte de la población con respecto al presente y con respecto también a algunos actores comprometidos con esa historia que hoy resultan exonerados. Creo que sí necesitamos esa enseñanza de la historia, pero creo también que necesitamos pensar históricamente y que lo que la ley nos creó no nos resolvió el problema, porque nuestra nación sí necesita construirse y esa construcción es de identidad e histórica y tenemos falencias allí por subsanar. ¿Se puede hacer un acuerdo de paz sin historia? No, indudablemente yo creo que está equivocada en la educación básica. Yo llamo la atención los historiadores hablan desde el conocimiento histórico, pero lo que necesita un niño y un joven es otra cosa. Es pensamiento crítico, es lectura crítica, es convivencia y por eso todas las áreas tienen que fortalecer ese trabajo. Mira, lo que necesitamos cuál es el sentido de la educación sobre ese básica. Punto muy breve, sobre ese punto muy brevemente, yo creo que lo vuelvo a repetir. A mí me parece muy, se puede hacer un grave. Acuerdo de paz, un tratado de paz sin historia. En todos los sectores, primero, con relación al pensamiento crítico, que es necesario, pero también con relación a la identidad, que es muy necesario y más en un mundo globalizado. Tercero, para las instituciones. Es que unas instituciones en el vacío, en el abstracto, son instituciones que se desmoronan, y sobre todo los que tienen que aplicar las instituciones. La carencia de conocimiento histórico, repito, no es para volver historiador a la gente, que el ciudadano no tenga el mínimo conocimiento es sumamente grave, políticamente e históricamente, para ponerlo así. Sí, la verdad, la ausencia de historia en general en la formación de los colombianos, de comprender su pasado para poder navegar y comprender y diferenciar lo que se está presentando en su momento, en su presente, es fundamental. Y esos problemas no los resolvió la ley. Esos problemas no los resolvió la ley, pero ley. Yo creo que no avanzamos con la ley, pero por lo menos, como dicen ustedes acá, la historia volvió a ser tema, por lo menos en Semana en Vivo. Sí, ya, exactamente. Nos falta mucho trecho por andar, pero por lo menos aquí yo les agradezco. Que sea el Congreso el que legisle. Pero yo les agradezco por porque este es un tema que sí es clave, no solamente ahora, si queremos saber o si queremos llegar realmente a una reconciliación en este país política y social, pues lo más importante es saber la historia que nos precede, ¿no? Y entender esos procesos históricos para poder generar procesos de reflexión y de pensamiento. Eso es sin duda alguna la sociedad ideal, que desafortunadamente todavía no tenemos, pero bueno, algún día vamos para allá, no seamos tan pesimistas. Es un proceso de construcción, es igual que la historia. Es un proceso La historia de no es una historia terminada, está en construcción continuamente. Es correcto, y es muy importante saber que esa construcción hay que hacerla también. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.